Y seguimos con muchísima información, por supuesto, desde Brasil. Un día realmente clave para este país, con violencia, con hechos antidemocráticos, con la toma del Palacio Presidencial y con todas las repercusiones que, por supuesto, este hecho tienen. Seguimos sumando detenidos en este hecho. 30 personas detenidas en Brasilia a partir de estos ataques, del hecho que Lula da Silva también, ¿no?, calificó como un acto antidemocrático y donde habló de una intervención federal en Brasilia, por lo cual todas las fuerzas de seguridad que intervienen en Brasilia, bueno, le van a responder a un interventor. Ese interventor responde a Lula, así que va a llevar un tiempo, ¿no?, hasta fin de mes en cuanto a volver a reinstalar el orden en la capital brasileña. Bueno, y reiteramos, ¿no?, que se está investigando quién financió todo esto. Hay solamente 5 detenidos, como les contaba Sebastián hace instantes nada más. Pero bueno, claramente se quiere llegar al fondo, ¿no?, de esto que está sucediendo. Sí, muchas repercusiones, muchos presidentes y líderes del mundo que han salido ya a declarar en contra de toda esta situación. Un Lula da Silva que estaba en Sao Paulo, te lo contábamos recién, que no estaba en la capital. Por eso decíamos, seguramente la seguridad estaba focalizada en otro sitio. Un Lula da Silva que comenzó de manera muy dinámica su gestión hace solo una semana. Y el primer fin de semana, es decir, un domingo después de su toma de posesión del cargo, bueno, se encuentra con esto. Muy parecido a lo que sucedía en Estados Unidos con la toma del Capitolio. Francisco, habrá que ver, ¿no?, qué puede pasar en los próximos días, porque más allá de controlar la situación, bueno, ahora viene todo, ¿no?, una lectura fina de todo este hecho. ¿Qué falló, no? Sí, además de extrema urgencia la aparición de Jair Bolsonaro, que no ha utilizado las redes sociales, que muy bien maneja, lo ha hecho durante los 4 años de presidencia, para tomar una posición, fijar una postura clara y contundente de lo que ha ocurrido hace horas en Brasilia. Les hablaba de lo simbólico de este ataque, porque se corrompe no con un lugar presidencial, no con el Palacio Legislativo. Esto es un asalto a los poderes ejecutivo, al poder legislativo y judicial. Por eso estos reclamos que ya se veían en la calle, que se iban perfilando en las redes sociales y que ha tenido esta desembocadura en el accionar directo de los seguidores de Jair Bolsonaro. Y esto que vos bien marcás nos recuerda la toma del Capitolio de Estados Unidos en enero del año 2021. Bueno, y repercusiones, ¿no?, de diferentes homólogos a Lula da Silva. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro: toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo de Brasil. Claramente las redes sociales son una vía de comunicación en donde enseguida uno puede manifestar lo que piensa, siente y lo quiere decir, y allí lo hace, ¿no? Y bueno, así seguía Gustavo Petro su tuit: el fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de una reunión si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática. El presidente de Chile también se pronunció, Gabriel Boric: impresentable ataque a los 3 poderes del Estado brasilero por parte de los bolsonaristas. El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia. Estamos viendo una defensa grupal, ¿no?, bien cohesionada en cuanto a rechazar con dureza los hechos, también por cómo estas personas se manifestaron una vez adentro de las instituciones, encima que las han vandalizado. Digo, ya adentro veíamos una total falta de respeto, ¿no?, por todo lo que se encontraba en esos sitios. Por eso decimos, no tiene razón de ser esta manifestación, estos golpistas que venían un poco preparando esto de alguna manera, porque ya cuando Bolsonaro no participó de la toma del mando ese domingo, el domingo pasado, veíamos que por parte de los manifestantes tampoco iban a reconocer al presidente. Si no lo hacía tal vez su máximo líder, ¿cómo lo iba a hacer finalmente, bueno, la gente, ¿no? La gente que en este caso claramente no lo razona de la mejor manera. Sí, así que vamos a ver, Francisco, las repercusiones en redes sociales también, que mucho dicen de todo esto.
Sí, esto de alguna manera, si bien es un recorte minoritario de quienes han cometido este hecho vandálico, es estar hablando de un fraude electoral. Al menos esto entiende los más de 58 millones de personas que votaron a Jair Bolsonaro, que fíjense lo paradójico, fueron más los votantes que en la elección presidencial donde él gana para ser el presidente. Veamos la repercusión en redes sociales que dicen los líderes latinoamericanos, te lo mostramos en Canal 26. Allí vemos lo que marca el encargado de negocios allí vemos a Emmanuel Macron, la voluntad del pueblo, de alguna manera rompiendo con esta decisión de elecciones en Brasil ocurridas hace muy pocos días. Allí vemos a Gustavo Petro, toda mi solidaridad con Lula, el pueblo de Brasil, el fascismo decide dar un golpe. Pedro Sánchez, presidente de España, todo mi apoyo al presidente Lula da Silva, a las instituciones libres y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Allí vemos a Evo Morales, hacemos un llamado a que la comunidad internacional, los organismos multilaterales y gobiernos democráticos no formen esto que ha acontecido hace horas nada más. La Cancillería de Uruguay condenando también los episodios de violencia contra las instituciones en Brasil. Anthony Blinken, allí vemos el mensaje también de acompañamiento al gobierno del flamante presidente de Brasil en una respuesta generalizada a Gabriel Boric, el presidente de Chile, impresentable ataque a los tres poderes del Estado. Aquí está en lo que hacíamos referencia, el golpe a la repartición de poderes, el legislativo, judicial y ejecutivo, y más de las miradas internacionales con respecto a este acontecimiento en las últimas horas en Brasilia. Posturas que comulgan, miradas que solidarizan con lo acontecido en una Brasil que despertó de esta manera. Gustavo Petro, uno de los primeros en marcar la solidaridad, hablando específicamente de las derechas, haciendo alusión al saliente presidente Jair Bolsonaro, que te contábamos, no ha reconocido o no ha tenido una postura clara ni en la última aparición en redes sociales en el reconocimiento al elegido presidente de Brasil. Esta es parte de la repercusión del mundo con respecto a lo acontecido hace horas nada más en Brasilia. Recordemos lo que decía Lula da Silva: no hay precedentes de lo que han hecho hoy los fascistas, pagarán con la fuerza de la ley. Por supuesto tienen una postura de armas tomar, ¿no? O sea, sí, no literalmente, pero vamos a saber qué pasó, quién organizó, dónde hubo el nexo, dónde estuvo el nexo ahí que facilitó este ataque al Palacio Presidencial. Sí, retomaron el control del Congreso, el Palacio y la Corte, ¿no? Este es uno de los principales títulos que tenemos que darte a esta hora, 7:10 de la tarde en la República Argentina, porque podemos decir la situación empieza a normalizarse poco a poco. Esto va a traer mucha tela para cortar, pero por lo pronto lo que son las instituciones ya están recuperadas. Tomando esto que decís, Daniela, las declaraciones de Lula da Silva, y lo veíamos muy enojado en conferencia de prensa, él dijo: vamos a descubrir a los financiadores de esta protesta, que dice, destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Y me quedo con esto que me parece que resume un poco la mirada, ¿no?, frente a un hecho como este. Dijo Lula da Silva: la democracia garantiza el derecho de la libertad de expresión, pero exige que las personas respeten las instituciones. Y acá es donde hacemos foco en la información, pero también en el discurso, porque tiene que haber un límite también, ¿no?, para estas personas que claramente no están a gusto con Lula en la presidencia, pero bueno, Lula ganó una elección, ¿no? Ganó por votos. Bueno, y es lo que decías hace un ratito, Sebastián, esto de en una democracia se gana y se pierde, y hay que, si bien uno a veces no comparte, pero hay que respetarlo eso, por supuesto. Sí, eso es lo que sucede y eso es lo que no se dio, ¿no?, aquí en Brasilia. Hablamos de un ministro que ya no está en su cargo, es el secretario de Seguridad de la región, que, bueno, parece ya, ¿no?, bastante, les diría, cómico, ¿no? Era ministro de Justicia de Bolsonaro y ahora estaba a cargo de la seguridad de este lugar. ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, ahí creo que también hay un foco para investigar, porque
porque no parece casual, o al menos, bueno, hay que ver las responsabilidades. Por algo ya lo echaron también. Eso marca, ¿no?, una respuesta, no hubo un apoyo, no hubo vamos a ver, sino que claramente esta persona, mano derecha de Bolsonaro, el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, se fue, ya está. Es bastante paradójico que haya formado parte, de hecho, una semana, mínimamente, pero del gobierno de Lula, ¿no? Habiendo sido mano derecha, o siéndolo, de Jair Bolsonaro. Y Sí. hay algo ahí para atar cabos y tal vez investigar. Son todas conclusiones por ahí preliminares y en vivo, ¿no? Esto es el minuto a minuto lo que está pasando. Entonces, bueno, hay que ver cómo sigue todo esto, pero realmente tiene que haber responsables y Lula dice que van a ir por ellos, por supuesto. Sí, Ahora, este nuevo gobierno, uno de los temas, Sí, perdón, Sebastián, Sí, digo, dale, porque la reacción de este grupo, que no deja de ser minúsculo, pero que ha marcado la agenda internacional, por eso estamos con la mirada puesta en Brasil, específicamente en Brasilia, es también no reconocer el voto electrónico, que es algo que discutimos en Argentina y que está instalado en gran parte de la región de Latinoamérica. ¿Sirve? ¿Se puede corromper? Igualmente, en Brasil desde el año 96, de 1996, se vota de manera electrónica. Entonces, es también reconocer fraude electoral con esta modalidad. Es cierto que Jair Bolsonaro, ya previo a lo que era el balotaje, de alguna manera abrió el paraguas, había marcado como que el funcionamiento no era perfecto, pero es otra mirada sobre algo que ocurre en un país donde ya no está más la boleta de papel, donde el voto electrónico está instalado ya hace casi 30 años y ni de esta forma ya gran parte del pueblo de Brasil está reconociendo las últimas elecciones. Y también la magnitud, porque aquí vemos a este grupo que está representando no a todos los votantes, pero imaginemos que 58 millones de personas votaron por Jair Bolsonaro en un país con una cantidad de habitantes exorbitante y que ha tenido esta demostración, de la cual repudiamos total y claramente, Seguro. pero que ha sido la expresión del día de hoy. Y ahora, Francisco, te sumo un dato o un ítem a este análisis que haces. Digo, Lula da Silva no va a encontrarse, está demostrado, un escenario parecido al que le tocó en sus otras dos presidencias. Y ya también desde la estructura de su gobierno, él, si bien se reservó los puestos claves para el PT, para el Partido de los Trabajadores, él, digamos, en su gobierno tiene 9 fuerzas políticas distintas. No tuvo que ceder bastante para poder encolumnarse, ¿no?, y generar esta nueva adhesión. Por lo cual, digo, ojo, ¿no?, porque acá estamos viendo un ministro que era bolsonarista, que se reacomodó en un puesto importante en Brasilia, y hoy tenés, ¿no?, un Palacio del Planalto tomado. Entonces, ojo con esto, porque Lula da Silva va a tener que esforzarse el doble por generar cierta armonía en Brasil. Sí, bueno, porque la popularidad o el voto mayoritario del cual había acontecido en las elecciones anteriores habían sido con un grupo más homogéneo. Es cierto que, esto lo conversábamos en la previa, el actual presidente tuvo que comulgar con fuerzas políticas quizá no de la misma ideología o misma filosofía de su partido tradicional, como es el PT, de alguna manera asimilando con el Partido Radical en Argentina, que había unado fuerzas con el gobierno de Da Silva para ganarle las elecciones pasadas del pasado 30 de noviembre. Y con tantas aristas va a tener que, de repente, sí, trabajar para lograr un equipo armonioso de trabajo, Lula, ¿no? Realmente asumió un riesgo poniendo tantas, como por ejemplo, el de poner un simpatizante de Jair Bolsonaro a cargo de la seguridad. Y de hecho, lo que dijo Lula fue que faltó seguridad y que todas las personas en realidad que hicieron esto serán encontradas y castigadas. Algo pasó con la seguridad de Brasil en el día de hoy y esto fue lo que aconteció. Habrá que trabajar para ordenar este equipo de trabajo, este gobierno de Brasil y bueno, y que se acepte lo que es, lo que venimos hablando, ¿no? Que se acepte lo que es la democracia, aceptar lo que es y lo que no es también. Seguro. Y los dos títulos que nos deja Lula da Silva al hablar en conferencia de prensa, podemos sintetizarlos de la siguiente forma. Uno es la intervención de las fuerzas de seguridad de Brasilia por este violento asalto en las sedes de gobierno, y el otro es responsabilizar
a Bolsonaro, ¿no? Digo, la respuesta para tomar el control es, paso yo, ¿no?, presidente de la nación, a, bueno, dirigir de alguna forma, casi te diría, porque hay un interventor en el medio, pero que responda a Lula, a dirigir a las fuerzas de seguridad para tomar las determinaciones pertinentes. Es decir, acá tenemos un ministro de seguridad que ya fue destituido, es decir, el control, les diría, pasa a manos de Lula, y después también en enfocar en su rival, ¿no?, político que, por lo que veníamos repasando de cifras y también nos contaba Francisco, bueno, se llevó casi el 50% de la masa electoral de Brasil, por lo cual Bolsonaro debe tener una muy fuerte adhesión en Brasil. Obviamente Lula debe tener un fuerte rechazo, porque por eso el 50% de la sociedad no lo vota, pero digo, hay un 50% que responde a Bolsonaro, no estos violentos, porque digo, no hay que generalizar a toda la gente, pero sí digo, Lula sabe que tiene un rival a seguir venciendo, y esto también es una oportunidad, ¿no?, también a la hora de buscar culpables, de decir, bueno, acá Bolsonaro no pidió perdón, no me pasó el mando y no está en Brasil. Entonces, bueno, creo que también tiene todos los números Bolsonaro. No podría, no estaría pudiendo bajar la guardia Lula da Silva en su gobierno, ¿no? Porque realmente sí, son todas pautas y situaciones que marcan un desaire, un desprecio hacia su asunción, ¿no? Y de hecho, ¿dónde está Bolsonaro? Que tras perder en su segunda vuelta las elecciones presidenciales en octubre, terminó el primero cuando asumió la semana pasada Lula da Silva. En la toma de la posición de Lula como presidente hace una semana fue notoria, como te contaba Sebastián, su ausencia del ahora expresidente Bolsonaro. Y desde el viernes 30 de diciembre partió de Brasil rumbo a Florida, a Estados Unidos, donde se encuentra hasta el día de hoy. Hasta el momento Bolsonaro no dio ningún tipo de respuesta a todo esto, ¿no? No salió a hablar, no pronunció palabras sobre estas protestas del día de hoy en Brasilia, ¿no? Ahora, en la mirada o en la revisión de las imágenes, en esta invasión a 3 lugares cumbres, vuelvo a hacer hincapié en lo simbólico de querer corromper lo legislativo, lo judicial y lo ejecutivo de un gobierno recién entrante. La mirada de Da Silva, no simplemente en una observación periodística que veíamos a más de 10 policías dejar hacer, ingresar a estos lugares, se los vio hasta filmando con los propios teléfonos celulares lo que iba aconteciendo, porque esto también lo visualizó el presidente de Brasil, que pide la cabeza no solo del ministro de Seguridad, sino también de estos 10 policías que de alguna manera grafican el poco accionar de la fuerza en esta localidad de Brasilia, y que lógicamente es muy difícil ingresar a estos lugares con total vigilancia, con máxima seguridad, pero que han tenido de alguna manera la inacción policial muy clara. Si tenemos que reconstruir cómo fue el ataque, el grupo supera una barrera policial, sube a la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de Diputados, del Senado. Algunos ingresaron entonces a la sede legislativa, después avanzaron ya a la Plaza de los Tres Poderes, donde se produjo un enfrentamiento con agentes de seguridad, y ahí se dirigen al Palacio del Planalto, forzando el acceso a una parte del complejo en una de cuyas ventanas colgaron la bandera. También ellos se habían apoderado un poco de esto, la bandera de Brasil, ¿no? Como si el resto tampoco no fuera brasileño, todo lo contrario, es toda una nación. Luego se dirigieron al Supremo Tribunal Federal, llegando hasta una zona de seguridad. Las imágenes mostraban, ya les diría, una marea humana, ¿no? Subidas arriba de los edificios, pero también en los jardines. Y por último contarles que en su mayoría estos extremistas lucían camisetas amarillas y verdes, ¿no?, con la bandera. Atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa que brinda la seguridad del Congreso y destruyeron barreras de protección armados con palos, y así enfrentaron a los agentes que intentaban contener sin éxito a los manifestantes. Tremendo lo que está ocurriendo, y como decías, vemos en la imagen que predomina el amarillo y el verde, ¿no? Y las banderas, los colores de la bandera de Brasil, como si fuera propiedad de este grupo minorista, ¿no? Queremos creer, y no, es de toda una nación, por supuesto. Allí vemos cómo entraban, ¿no?, al lugar, y hicieron estragos con todo lo que encontraban a su paso. Tremenda. Algunos casos, sí. Daniela, específicos. Sí. Por ejemplo, el ataque a las instituciones en la Plaza de los Tres Poderes. Allí veíamos imágenes de más de 5.000 personas
Llegaron en más de 80 ómnibus de todo el país. Aquí hablamos de un acto lógicamente premeditado. Aquí no hay una expresión social de manera espontánea. Allí veíamos cómo rompían vidrios, cámaras de seguridad, los despachos de alguna manera. Y en la corte, atentos a esto, fue retirada la puerta del despacho de Alexandre de Moraes. ¿Quién es de Moraes? El juez que investiga al bolsonarismo y también al expresidente por atentar contra la democracia desde el año 2020. Este es nuestro mayor trofeo. Esto dijo uno de los manifestantes que había ingresado en la sede de la Corte. También como para ir entendiendo de quiénes fueron estos más de 5.000 manifestantes que, como te contaba, llegaron ya en un acto premeditado. Sí, ahora me quedo con algo, Daniela, Francisco, sí, en que los partidarios de Bolsonaro se habían concentrado frente al cuartel general del Ejército, en el centro administrativo de Brasilia, y ahí ellos realizaban una marcha, ¿no?, hasta la explanada de los ministerios. Ahí derivan los incidentes, por eso también en la investigación que se viene, que ya está realizada, lo decíamos, también lo anunciaba Lula da Silva, hay que ver qué pasó. ¿Esto estaba premeditado o no? Porque también había ya una manifestación propia que se iba a realizar, que se viene realizando desde que Lula asumió su mandato y antes también. Entonces, ¿cómo se hace este quiebre? Porque además veo muy ordenado el ingreso al al Congreso, ¿no? Y a los edificios públicos, como no una entrada tan por la fuerza como se podría prever, sino que con cierta tranquilidad, te diría, Daniela. Claro, y me sumo a esto que nos contaba Francisco, esto de que a medida que va pasando el tiempo, que vamos conociendo más noticias, más imágenes y demás, vemos que no fue un acto social, sino que fue algo premeditado, organizado y de hecho, bueno, ahora estamos viendo, tenemos que contar que la policía detuvo a 30 manifestantes en el Senado hasta el momento y sí, no fue algo casual, se dio una manifestación de protesta, sí, no, fue algo realmente organizado que, bueno, tendrá que verse por dónde vino, ir atando hilos y cabos y demás para ver, para saber, ¿no?, la historia. Sí, ya escuchando, sí, Daniela, al presidente de Brasil, cuando habla de quién financió este golpe, claro, él habla de sectores de la minería ilegal, del agronegocio y de los traficantes de madera. Esto es lo que hizo hincapié en esta aparición pública. Inmediatamente se conocía de este accionar en Brasilia. Repito, claro, minería ilegal, el agronegocio y los traficantes de madera. Esto lo dijo el actual presidente de Brasil. Me parece que en lo que tiene que ver con la política, Francisco, también, Lula comenzó y ya no repartió 10 decretos, es decir, un comienzo político fuerte, marcando una, sí, postura, Daniela, Francisco, y después me parece que en materia de seguridad tal vez algo se podría haber previsto, ¿no? Porque esta gente venía acampando, se venía manifestando, uno no esperaba, ¿no?, que terminen tomando estos edificios, pero ya hay 30 detenidos, actualizamos la cifra, 30 detenidos hasta el momento, pero ahí tal vez Lula no tuvo todos los reflejos para pensar que esto se podía desmadrar aún un poco más. Lamentablemente en estos tiempos que corren parece que uno tiene que pensar lo peor, ¿no? Pero es así, porque en un momento vos también, Francisco, hablabas de las redes sociales, todo se va radicalizando cada vez más y hoy teníamos una marcha de las tantas que había en Brasilia y mirá lo que termina, ¿no? Una locura la gente adentro también de las instituciones, cómo se maneja, ¿no? Tirando las cosas, que son de todos. Ese es el problema también. Tal cual, acá no hay porque está un partido en el poder en este momento, porque ganó por elecciones. No tiene que ver con que este edificio sea de esta persona o de este partido, no, es realmente de todos los habitantes de la nación y es una pena que no lo vean así porque los destrozos lo paga toda la nación. Es tremendo. Estas personas son todo lo que es abominable en la política, invadir la sede del gobierno, la sede del Congreso y la sede de la Corte Suprema como verdaderos vándalos, destruyendo todo a su paso. Eso decía Lula da Silva hace instantes nada más. Tremendo. Y seguimos contándoles y actualizamos la cifra: 150 detenidos en este momento en Brasilia. Qué salto, ¿eh? Tremendo. Decíamos poco. Cuando hablamos de 5 sí, decíamos, son demasiado pocos. Ahora 30 y bueno, ahora más de 100 los detenidos en Brasilia.
Y debe haber más porque, a ver, no podemos de alguna manera cuantificar la magnitud de esta manifestación, pero es tremendo. La imagen de la gente arriba del edificio y arriba uno de los puentes, llamémosle de esta manera, es tremenda. No sé cuántas personas había ahí, pero siento seguro. Por lo tanto, sí, yo creo que lo relevante en cuanto a si está bien, son pocos detenidos o se está exagerando en las detenciones. Este accionar se da en lugares públicos, donde la vigilancia es total, las imágenes son muy nítidas, se puede ver la fisonomía, el rostro de quienes están ingresando, cuándo salen. Esto como dato positivo para poder intervenir, si no se pudo hacer en el momento, ahora sí tomar una decisión concreta para quienes han tomado esta decisión en un lugar plagado de cámaras de videovigilancia. Y lo veo también como un dato para pensarlo a nivel región, de tomar lo que ocurre en Brasil para estar atentos, para dejar de lado lo que se pueda protagonizar en algún otro país. Es cierto que ya venimos, por ejemplo, en Perú con 6 presidentes en un año. Hay datos que llaman la atención, pero quizá el asombro es porque se da en este país donde el orden y el progreso, como refleja la bandera brasileña, nos exagera o nos hace poco creíble que esto esté ocurriendo a una semana de haber asumido el nuevo presidente. Sí, y aparte porque estamos hablando de Lula da Silva, no que tiene experiencia en todo esto, no es un recién llegado, no ni a la arena pública, ni encima a la presidencia de Brasil con todo lo que implica y con todo el camino que Lula ha hecho. Por eso, cuando vemos que pasan similitudes, no hay similitudes en Chile o manifestaciones en Perú que no levanta con Dina Boluarte, bueno, decíamos, a Lula esto no le va a pasar, no saben dónde se está metiendo. Bueno, hoy Lula habla de un hecho antidemocrático para toda su nación que por ahora está controlado, así que destacamos eso. Ha terminado. Una lectura simplista sobre la situación. Cuando hablamos de Brasil, ¿qué decimos? Está el respeto de la sociedad para con los policías, trabajan con mucha firmeza. Hay una línea que no se pasa en Brasil, que sí ocurre quizá en algunos otros países. Entonces cuesta entender cómo se atreven a esto y también el accionar muy bajo, escaso, es prácticamente nulo de la Policía Federal en Brasilia, por lo cual el presidente ya ha tomado atención y nota de esto, pidiendo la salida de dichos protagonistas. Bueno, las fuerzas de seguridad brasileñas lograron recuperar el control del Congreso y del Palacio de Planalto, sede presidencial, con lo que ya han expulsado a los simpatizantes de Jair Bolsonaro de las sedes de los 3 poderes del Estado. Esto está encauzándose nuevamente. Los agentes de la Policía Militar lograron recuperar este control. También pudieron desplazar a los asaltantes del Palacio de Planalto, el Palacio Presidencial, aunque los manifestantes, como vemos en pantalla, continúan concentrados en la conocida como explanada de los ministerios, que comunica todos estos edificios, ¿no? Ahora contenidos por un cordón de seguridad de los agentes. Antes, las fuerzas de seguridad habían desalojado a los manifestantes de la sede del Tribunal Supremo Federal, donde habían provocado, como estuvimos viendo y de lo que estuvimos hablando, de hecho lo estamos viendo en este momento, importantes daños materiales. Destruyeron todo a su paso. Actualizamos algo más. Ahora Lula está viajando a Brasilia, es decir, conferencia de prensa en Sao Paulo, pero ya se encuentra volando rápidamente hacia el lugar de los hechos. 150 detenidos, pero se vienen más detenciones, hay masivas detenciones en el lugar.